Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en el Teatro Caras y Caretas con mucha gente amiga para dar comienzo a la venganza. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amable. Bien, bien. Hablaremos hoy de una calumnia contra Napoleón que fue lanzada por Josefina, su propia esposa. Casi todos los historiadores coinciden en decir que Josefina odiaba el entorno familiar de su marido. Calculo que más lo dicen por intuición, porque todo el mundo odia convenientemente a la familia de su cónyuge. Bueno, eso lo sabe especialmente Rolón, a mí me lo dijo. No le digo dice eso. que cuando uno va al psicoanalista, lo primero que le dice es: ay, la familia de mi mujer me tiene podrido, sí. O la familia de mi esposo me tiene harta, o mi suegra es un monstruo, y así. El caso es que Josefina quería alejar a los familiares de Napoleón, por ejemplo, al hermano menor, al menor de todos, Jerónimo, y sobre todo a nuestra amiga Paulina, la hermana de Napoleón, una de las hermanas, que según parece marcaba 1,33 la milla. No soportaba Josefina que estos personajes tuvieran tanta influencia en los planes del emperador. Para eso, para alejarlos, Josefina hizo cosas verdaderamente terribles, pero la mayoría no surtieron efecto. Allá por el año 1806, Jerónimo, el menor, andaba por París disfrutando de su jerarquía. Era príncipe del imperio, tenía 22 años y se la pasaba haciendo bromas y andando de bailongo en bailongo. Napoleón nunca se enteraba mucho de lo que hacía Jerónimo. Pero vino a encargarse Josefina de que el emperador supiera en que andaba Jerónimo. Parece que un día el ministro de Policía, Fouché, le pasó un informe acerca de una de las maldades que Jerónimo había hecho. Parece que el príncipe se paseaba por los jardines de Luxemburgo, ahí en el Boulevard Saint-Michel, con unos amiguetes que tenía. Cuando uno es príncipe y tiene 22 años, no le faltan amigos. Bien. Parece que se había acercado a una dama anciana, viuda de un alto funcionario de los tiempos de Luis XVI, y que estaba vestida muy a la antigua. Aquella dama casualmente ayudaba a Napoleón con unos fondos benéficos y era muy respetada por el entorno bonapartista, pero a Jerónimo no le importaba nada y se le ocurrió acercarse y decirle con ironía a la vieja, ¿no? Señora, soy amante entusiasta de las antigüedades y no he podido contemplar vuestro traje sin sentir la necesidad de besarlo como signo de admiración y respeto. ¿Me lo permitís? Estaba cargando. Todo eso. Hubo una risotada de todos los adulones de Jerónimo. Pero la dama, muy tranquila, le respondió: gustosamente, señor, y si queréis tomaros la molestia de pasar mañana por mi casa, podéis igualmente besar mi trasero, que tiene aproximadamente 40 años más que mi vestido. Bueno, estuvo bien la vieja, pero todo esto se lo contaron a Napoleón, que con gran desagrado mandó a llamar a su hermano. Incluso Josefina le había dicho que después de todos los esfuerzos que él había hecho para elevar a su familia a un rango principesco, no debía permitir que su hermano siguiera comportándose como un cualquiera. Bueno, esas cosas que se dicen. Napoleón llamó a Jerónimo, le dijo, qué sé yo, que no era digno del título que le había dado, y le prohibió pisar las Tullerías, que era el palacio donde vivían, y lo invitó a irse de viaje a un sitio más bien lejano. Pero bueno, después apareció la hermana Paulina en las Tullerías para tratar de arreglar las cosas entre los dos hermanos, ¿no? Entre Napoleón y Jerónimo. Habló largamente del finado Carlos Bonaparte, ¿no? El padre de Napoleón. Ay, dice, si viviera don Carlos, qué dolor podría sentir al ver a los hermanos divididos,
habló de la infancia, todo esto Paulina, ¿no? Del deber de mantenerse unidos. Y Napoleón, emocionado, lo perdonó a Jerónimo, y entonces Paulina aprovechó para atacar a Josefina. Y dijo, ella es quien nos enfrenta, es ella quien divide a la familia, y ella es quien no puede darte un hijo, dijo. Bueno, efectivamente, hacía 10 años que estaban juntos, y Josefina no le había dado un hijo a Napoleón, por lo cual Napoleón estaba preocupado y se preguntaba si era él el que no podía tenerlo, etcétera, etcétera. Josefina fue informada de la visita de Paulina e incluso de todo lo que Paulina había dicho. Y entonces le agarraron unos celos profundos y enfermizos que la dejaron inapetente por varias semanas, de modo tal que se veía tan cadavérica que tenía que maquillarse y pintarse para poder andar por la corte. Y después el rencor despertó su imaginación hasta la insensatez. E hizo lo siguiente. Había un funcionario de la Cancillería del Imperio que se llamaba Volney. Volney era un hombre que estaba más cerca de Josefina que de Napoleón. Y a Volney le gustaba el espíritu de la emperatriz, tenían una sincera amistad. Incluso vivía, como tantos cortesanos, ahí en las Tullerías, pequeño apartamento tenía. Un día Volney estaba conversando con un amigo, discutían de política, se abrió la puerta y entró Josefina. Y le dijo, mi querido Volney, soy muy desgraciada. ¿Qué es lo que pasa?, dijo el tipo. He sorprendido al emperador en los brazos de Paulina, su hermana. Directamente, ¿no? Y después de esta calumnia, se fue como rata por tirante. Cerró la puerta y dejó instalada esa frase ante Volney y el amigo. Los dos hombres no pudieron sostener esa frase en secreto y pronto se enteró todo el mundo de que Josefina había dicho que Napoleón Bonaparte se abrazaba con la hermana. Imagínense los enemigos de Napoleón que tomaron aquellos decires y los propagaron con todo gusto. Y desde entonces se dijo que Napoleón era incestuoso. Entre los borbónicos empezaron a inventar detalles. Se contaba que Paulina solía decir que nadie debía negarse ante las voluntades expresadas por un emperador y que ella era la primera en aceptar aquellas voluntades, incluso las más oscuras. Un tal Monsieur Semoville decía que Paulina, de la que había sido amante, bueno, como casi todo el mundo, un día había exclamado, estoy muy bien con mi hermano, se ha acostado ya 2 veces conmigo. Y empezaron con eso. Pero el asunto fue más lejos. Un inglés, Louis Goldsmith, publicó estos decires en un panfleto en Londres. Goldsmith no se contentaba con poner a Paulina en el lecho de Napoleón, sino que agregaba a otra hermana, a Carolina. Incluso algunos partidarios de Napoleón, cegados por la admiración excesiva, se alinearon involuntariamente entre los calumniadores al intentar disculparlos. Uno de sus partidarios escribió, si el emperador es amante de su hermana, esto prueba que es un hombre superior a los demás y que las leyes de la moral, útiles para contener al hombre normal, no le son aplicables. Bueno. Hoy no existe ni un solo historiador que seriamente pretenda aún que Napoleón haya mostrado para con sus hermanas una gentileza fuera de orden. Pero la acusación fue explotada por los enemigos. Cuando Napoleón se enteró de lo que andaban diciendo, quiso saber quién había soltado por primera vez aquel infundio. Y le dijeron, Josefina. Esto enturbió todavía más las relaciones entre Josefina y Napoleón, y entre Josefina y la familia, etcétera, etcétera. Y muchos aseguran que fue la causa principal del divorcio, que llegó poco después, en 1809, y que desde luego Paulina y el príncipe Jerónimo se encargaron de auspiciar. Esto podría servir como una historia edificante, diciendo, qué sé yo, cuídense de la calumnia, porque la calumnia se vuelve contra aquel que la echa a rodar, pero eso es mentira. La calumnia se volvió esa vez contra Josefina, pero en general no.
no se vuelve contra su inventor, sino más bien contra aquel al que ha sido dirigida. De todos modos, como se ha dicho muchas veces, caían sobre Napoleón acusaciones más serias y verdaderas. Suele ocurrir que algunos príncipes aprovechan los infundios o las acusaciones frívolas para disimular verdaderos pecados. La mentira de Napoleón abrazando a su hermana alcanzó a oscurecer muchísimos y sangrientos errores que Napoleón cometió en su vida. Aquí mismo hemos sufrido esa misma calamidad. Algunos han preferido criticar a príncipes del pasado por los libros que no habían leído, o por los que habían dicho leer y no existían, o por las torpezas que cometían en los restaurantes, o por la falta de gusto en la elección de corbatas. Y de este modo se disimulaban errores que a lo mejor costaban la vida a muchas personas. Así que yo nunca he tenido simpatía por los que buscan frivolidades para convertirse en fiscales del universo. Bueno, ¿a quién dedicar esto? A mí me gusta Paulina Bonaparte porque era hermosísima, y la pobre Josefina también, pero en esta historia no estuvo bien. Y la otra tampoco, Paulina tampoco, así que no. A nadie, a todos los que nos conocen, a las personas que han venido esta noche a ver el programa, o a todos los que nos calumnian, o sea, los que echan a rodar informaciones falsas sobre nosotros. Claro. A mí lo que me asusta de verdad es la acusación verdadera, no la falsa, ¿no? Cuando son falsas, ¿qué me importa? Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar canciones sobre calumnias, sobre chismes, sobre mentiras, sobre maledicencias, y justamente el discotecario estaba conversando con un gerente de la radio acerca de la conducta de la hermana de otro gerente, que es la conversación preferida en los niveles gerenciales, a saber, conducta de las hermanas de otros gerentes que en ese momento no están o no forman parte de la conversación. Bueno, inquirido el funcionario nos respondió que tenía una milonga cantada por Edmundo Rivero que se llamaba El Conventillo, y que parecía ilustrar este juego de dimes y diretes. Así que escucharemos El Conventillo en la interpretación de Edmundo Rivero. Adelante.